afectación en su calidad de vida y que son cuadros que deben de durar menos de 8 días, máximo 10. Esta es una tabla de ese estudio comparativo. Las barras azules es los niños que acuden a estancia de guardería. Si se fijan, en la mayoría de los meses que duró el estudio, 11 meses, hubo una proporción casi del doble de las infecciones recurrentes en pacientes que acuden a guardería. La Organización Mundial de la Salud, como dijeron en la mañana, sí hay un cambio en la epidemiología viral. Sin embargo, sincitial respiratorio sigue reportándose como una de las principales causas de infección respiratoria aguda. También puede ser que es uno de los reactivos que más se puede tener absceso. Realmente siguen siendo los panes virales para respiratorios, no son de absceso en todos los hospitales. Nuestro hospital es un hospital de tercer nivel y no lo tiene como tal, hay que subrogarlo. Y solo te hacen 5 virus como tal. Entonces, para fines prácticos en esta presentación, vamos a definir infección respiratoria aguda a la tos o rinorrea o algún síntoma respiratorio que dure menos de 15 días de evolución, acompañado de un síndrome infeccioso, ataque al estado general, fiebre o hiporexia, que puede ser de origen viral o bacteriano. Y la infección recurrente, 3 o más episodios de infección respiratoria en un periodo de 6 meses y que no tenga afectación de peso y talla. Ya que se dice que del 100% de los pacientes en edad pediátrica, entre el 50 y el 60 van a tener infecciones habituales. El 30% va a tener infecciones recurrentes, pero se va a poder demostrar mínimo un fondo alérgico, un antecedente de atopia o una marcha atópica clara. Y solo el 10% tendrán alguna inmunodeficiencia como tal y algunas serán transitorias y solo el 2% tendrá una inmunodeficiencia severa como tal, que realmente es otro abordaje y no tendría ninguna utilidad la inmunomodulación en este tipo de pacientes. Entonces, la etiología, como habíamos dicho, viral, del 70 al 90%, rinovirus, virus sincitial respiratorio, parainfluenza y adenovirus. Y bacteriana y otros solo el 10%. ¿Qué tenemos para el tratamiento de la infección respiratoria recurrente? Si estamos diciendo que el origen es viral, pues la prevención, las medidas generales, como cualquier problema viral, realmente prácticamente se debería de resolver solo, y tratamiento de antibiótico cuando está indicado. Sin embargo, tenemos un abuso de antibióticos que se usa por largos periodos, a veces al neumólogo le llegan a pacientes que ya tienen 3, 4, 5 esquemas de antibióticos y el niño sigue igual. ¿Qué problemática produce tener el uso y abuso de los medicamentos de antimicrobianos? Hacer patógenos resistentes, uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro, infección respiratoria aguda leve, los niños llegan con cefalosporinas de tercera generación. Entonces eso hace que el tratamiento sea costoso, tenga alteraciones del crecimiento, una inmunodepresión secundaria y frecuentemente tienen el tratamiento solo por periodos agudos y se siguen repitiendo de manera sin buscar realmente la etiología del problema respiratorio. ¿Qué medidas preventivas se han usado o alternativas del tratamiento? Vitamina C, A, oligoelementos, antibióticos preventivos, vacunación, gamma-globulina, que sería otro tema aparte. Y el día de hoy nos centraremos en los inmunoestimulantes orales. ¿Qué función tienen los inmunoestimulantes orales en la infección respiratoria pediátrica? Primero hay que definir qué es un inmunoestimulante, porque lo primero que llegan dice, es que a mí me dieron unas vacunas orales. Ahí dije, sí, ¿cuál le dieron? Pues le sueltan todas las marcas que hay. Realmente es un compuesto que produce un estado de inmunidad no específica, expresada como un aumento en la resistencia a la infección o al crecimiento tumoral. Realmente no se puede considerar una vacuna, es un inmunoestimulante o un inmunoregulador como tal. Ya que la vacuna responde a es una respuesta inmune específica relacionada con un microorganismo específico. Te vacunas, tienes una respuesta, te vuelves a exponer y ya como hay una memoria permanente, tienes una defensa establecida. A cambio de la inmunoestimulación es la potencialización de reacciones inmunológicas contra diversos agentes patógenos. Puede ser específica y no específica. La específica hay actividad de linfocitos T, células natural killer, linfocitos T, linfos B y síntesis de anticuerpos. Y la que predominantemente mejora el estado de inmunorregulación es número de actividad de macrófagos, fagocitos y presentación de antígenos, que estaría indicado en pacientes con un buen desarrollo, no tuvieran alteraciones de algún otro tipo o alérgico, y que su inmunidad realmente es una inmunodeficiencia transitoria o falta de maduración inmunológica, no una inmunodeficiencia como tal. ¿Cuáles son los estratos bacterianos que hay en México?
Los vamos a dividir en 5 grupos, que son los extractos bacterianos, que son los más utilizados, los más conocidos, y aquí tienen todas sus marcas. Los que son de fracciones membranales y ribosomales, que también son muy conocidos, los glucoproteínas y liposacáridos de Klebsiella, que estos 3 realmente son los más utilizados, y los productos de síntesis, donde actualmente en México se utiliza mucho, y los extractos de timo y extractos de plantas. Realmente los 3 primeros, junto con los productos de síntesis, son los más utilizados y difundidos a nivel nacional. ¿Qué es un extracto de lisados bacterianos? Son preparaciones inmunogénicas que realmente son proteínas o cadenas de glucósidos con capacidad antigénica de las bacterias. No producen infecciones y no se multiplican porque no es la bacteria como tal. Producen e inducen una respuesta inmunológica y brindan protección contra ciertas infecciones. ¿Qué mecanismo de acción tienen? Estimulan un sistema inmunitario activo y una inmunidad específica. Realmente es una respuesta específica para patógenos particulares, ya que cada una tiene cepas y diferentes serotipos, y eso es lo que hace el que despierte la memoria inmunológica. Realmente está mediada por células B y T y anticuerpos precipitantes. Y realmente su fisiopatología está basada más bien en la inmunidad de las mucosas. El 70% de todos los anticuerpos circulantes en el cuerpo está dado por la inmunidad de las mucosas. Durante muchos años no se le daba la importancia, pero si tomamos en cuenta la cavidad oral, intestino, el tracto respiratorio y el urinario, es una exposición directamente al medio ambiente con una superficie de captación de 400 metros cuadrados. Si la mucosa respiratoria o de cualquier epitelio no tuviera mecanismos de defensa para evitar el crecimiento bacteriano, tendríamos que sería un medio de cultivo, pues realmente hay humedad, hay moco, entonces todas las bacterias podrían reproducirse ahí. Entonces el estímulo realmente y la producción de anticuerpos a nivel de mucosa es lo más importante. Entonces la mayoría de los inmunoestimulantes son de vía oral, se produce, está ingerido y produce un inmune al esfínter de las células inmunocompetentes, sobre todo en las placas de Peyer, y ahorita vamos a ver qué conduce. Incrementa la síntesis de IgA, ya tanto secretoria como sistémica, distribución y circulación general de estas dos, asociación componentes secretores, y sobre todo hay una activación de los linfos T con producción de anticuerpos que va a la circulación general, y de ahí a los 2 aparatos que realmente están más enfocados todo lo que es la inmunoestimulación, el aparato respiratorio y el urinario, dando una protección contra virus y bacterias. Estos son las cepas que utilizan la mayoría de los componentes que son lisados bacterianos. Tiene los gérmenes más frecuentes de infección respiratoria bacteriana, si se fijan es Haemophilus influenza, Diplococo, Moraxella, Klebsiella, Pneumonia, Klebsiella leucinae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus y Staphylococcus aureus. Son 8 tipos de bacterias con 21 cepas diferentes, ya con un código internacional, que esto es lo que ingiere la inmunogenicidad y el despertar la respuesta inmunológica. ¿Qué estudios se han hecho a nivel nacional e internacional que han demostrado o no demostrado la eficacia de estos productos? Los más estudiados es M85B, ha mostrado un incremento significativo en la actividad de macrófagos, en la adhesión de macrófagos y el número de actividad de linfocitos de T y las inmunoglobulinas séricas. Afortunadamente, México tiene estudios muy bien que son controlados en ensayos doble ciego, y realmente en México sí se han estudiado este tipo de medicamentos y podemos determinar si en la población mexicana han tenido un efecto o no. Este estudio se realizó en la Ciudad de México, es en niños que padecen infecciones recurrentes del tracto respiratorio y niveles subnormales de subclase IgG, sobre todo IG2. Fue un estudio realizado doble ciego, controlado contra placebo, que se realizó en la Ciudad de México. Los participantes tenían de 3 a 6 años y habían sufrido al menos 3 en los 6 meses previos de infección respiratorias y tenían niveles subnormales de IgG por abajo de la percentila 5. Fueron en total 54 niños en el estudio, 20 para cada grupo son los que realmente terminaron el estudio, y fue una duración de 6 meses. Aplicaron lo que es el esquema que conocen, una tableta diaria por 10 días al mes por 3 meses, y se evaluaron los siguientes resultados. Los pacientes que recibieron el inmunoestimulante oral sí tuvieron 2.8 menos 1.4
de desviación estándar de cuadros respiratorios, mientras los que recibieron el placebo tuvieron 5.2 cuadros respiratorios en este periodo de 6 meses, lo que hace una diferencia de menos 2.4 cuadros respiratorios por año. Entonces tenemos una P significativa que realmente sí disminuyeron el número de cuadros respiratorios por paciente. Y por el tipo y frecuencia de infecciones, si vemos en rinitis alérgica no hay una estadística significancia, ya que prácticamente tuvieron los mismos cuadros. En infección respiratoria alta sí hay estadística significativa, sobre todo en los pacientes que recibieron el placebo, tienen menos del 50% de los cuadros. En otitis prácticamente no hay cambios, en sinusitis más del 80% de la reducción de los cuadros, y en infección respiratoria baja, como habíamos quedado, realmente una de las causas de alta mortalidad tiene una disminución en aproximadamente el 50% de los casos en este estudio, que si bien no es un estudio de mucho impacto por el tipo de pacientes, sí es en población mexicana, sí es un estudio que reúne todas las características y una evidencia, y se podría decir que es un estudio que sí demuestra la eficacia en población mexicana. Se dice que llegaron a la conclusión que la prevalencia de niveles subnormales de subclase IgG en niños con insuficiencia respiratoria es alta, un 78% de esta población estudiada, que realmente a la mayoría de los niños que tienen infección respiratoria aguda y que no tienen ninguna afectación impesitaya, nosotros realmente no pedimos de entrada inmunoglobulinas. Esto fue como parte del estudio. El tratamiento de los pacientes que sufren insuficiencia respiratoria y tienen niveles bajos de IgG sí tuvieron una significancia importante en la reducción de la infección respiratoria recurrente. El otro estudio que es de vital importancia también que se realizó en México y también es un estudio doble ciego controlado contra placebo, es otro estudio que se realizó en la Ciudad de México en una casa hogar para niñas. Los participantes tenían de 6 a 13 años y habían sufrido más de 3 infecciones respiratorias en la temporada de otoño e invierno anterior. Se incluyeron 200 pacientes, aquí sí es un número más importante, 99 pacientes con el inmunoestimulante y 100 con placebo. El mismo esquema, una al día por 10 días durante 3 meses. Encontrando durante los seguimientos a los 6 meses una significancia estadística en la disminución de los cuadros respiratorios. Si bien en diciembre hay un pico de incidencia normal por la temporada invernal, la estadística significaba en la disminución de los cuadros sigue siendo igual. En el número de infecciones respiratorias por pacientes sí es importante. La mayoría de los pacientes que recibieron el inmunoestimulante tuvieron de 0 a 1 solo cuadro. Sin embargo, los que recibieron placebo tuvieron de 2 a 3 cuadros respiratorios en ese periodo de los 6 meses. Y el uso de antibióticos por pacientes, si se fijan, los que recibieron el inmunoestimulante solo tuvieron 1 o ningún cuadro de antibiótico, y los pacientes con placebo recibieron de 2 a 3 esquemas de antibiótico en un periodo de 6 meses. Entonces, en este estudio llegaron a la conclusión que el OM85 es efectivo en niños sobreexpuestos, tomando sobreexpuestos a aquellos que viven en guardería, que van a guarderías, que sean internos, o las casas hogar que realmente conviven todo el tiempo. Reduce la incidencia de infección respiratoria en promedio en un 50% y tienen un buen perfil de seguridad. ¿Qué hay en México realmente de todos los inmunoestimulantes? Se realizó un metaanálisis comparativo de los inmunoestimulantes empleados en pediatría en México. Se hizo se estudiaron estudios con evidencia que tuvieran doble ciego, que fueran controlados, inmunoestimulante contra placebo, y que reunieran todos los requisitos para hacer determinados estudios realmente de evidencia. Y de los resultados obtenidos, solo el D53, el EB50 y el 85, y así como el ADIMOT, tuvieron estudios controlados doble ciego que reunían todas las características para poder tener una evidencia. Y solo fue posible calcular efectos combinados en el D53, OM85, PIDOMOT y el 41740. Demostrando a nivel del número de absolutos de infección respiratorias, estadística y significancia en solo 3 grupos, el DC53 y el OM85, tanto global como México. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente tuvieron un impacto en la reducción que fuera significativamente en todos los estudios a nivel internacional y a nivel nacional.
Entonces, realmente D53 no tuvo una disminución considerable en los estudios que tienen en México, sin embargo, M85 realmente sí tiene una P significativa y sí demostró una reducción importante en lo que es el número de cuadros absolutos de infección respiratoria. Y en el porcentaje de número por infección respiratoria, 4 en México sí demostraron disminución significativa de la frecuencia y recurrencia de la infección respiratoria. Entonces, solo D53 y OM82 demostraron efecto significativo en la prevención de infección respiratoria en niños con un número absoluto y con porcentaje, y solo el 85 demostró eficacia significativa en México. Los demás sí tienen alguna evidencia de eficacia, pero no reúnen todos los criterios y muchos de sus estudios no reportan efectos secundarios. Entonces, eso los hace que su evidencia de eficacia sea disminuida en los estudios. Entonces, ¿en quién vamos a dar este tipo de medicamentos? Si ustedes realmente quieren una profilaxis de infección recurrente del tracto respiratorio, pero en pacientes en quien la etiología, como habíamos dicho en una historia clínica, se descarte en alguna otra causa alérgica, infecciosa, anatómica, inmunodeficiencia como tal, realmente que sean niños sanos, con infecciones recurrentes, disminución de la incidencia de cuadros infecciosos, acortar el periodo de convalescencia, mejora la respuesta inmune, coadyuvante en la terapia antimicrobiana cuando sea necesario y no puede ser dado como el tratamiento de primera línea y solo en pacientes mayores de 6 meses, ya que está contraindicada en niños de 6 meses, en embarazo, lactancia, enfermedades autoinmunes, inmunosupresión, ya sea por de base o por algún medicamento, alergia a algunos de los componentes de alguna de las fórmulas que vayan a utilizar. De los estudios que mostré, realmente este medicamento es el que realmente reporta más evidencia de efectos secundarios, pero tal vez porque sus estudios son más completos y realmente también tenemos efectos secundarios que se presentan de entre el 3 al 4% y en los demás se reportan de entre el 3 al 5% y realmente son transitorios mientras se use el medicamento. Entonces, en conclusión, reduce el uso de antibióticos, mejora la situación clínica del paciente, no imposibilita la utilización de otras terapéuticas, realmente concluyeron que era una terapia económica, que realmente no creo que sea tan económica, y tiene una eficacia y una seguridad comprobada sobre todo en México y en todo el mundo, y es importante señalar en México porque la mayoría de los medicamentos que usamos siempre los extrapolamos de literatura internacional y de otros países, y aquí sí se ha demostrado en estudios controlados doble ciego que realmente sí tienen su eficacia. Cuando seleccionas bien a tu paciente, descartas algún proceso agregado y realmente son niños con una infección recurrente normal, con un desarrollo y calidad de vida normal. Muy bien, en representación de la Confederación Nacional de Pediatría de México, es verdaderamente grato entregarle al doctor Ambrosio Aguilar Aranda esta constancia como participación como profesor. Excelente tu presentación, estimado Ambrosio. Si hay alguna pregunta, la podemos dejar pues igual para el final. Sí. Ahora me permito presentar al doctor Antonio Toledo Aguilera, un joven neumólogo pediatra. El doctor Antonio Aguilera, él es egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Hizo la especialidad en pediatría médica en el Hospital General Dr. Gaudencio González del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS. Está certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Hizo la residencia en neumología pediátrica en el Hospital General La Raza del Seguro Social. Es coordinador, fue coordinador general de residentes y bueno, ha hecho experiencia laboral en urgencias pediátricas en el Hospital Ángeles Lindavisa y bueno, actualmente se desempeña en el Hospital La Raza del Seguro Social como neumólogo pediatra. El doctor
El doctor Jesús Toledo Aguilera nos hablará sobre la nueva displasia broncopulmonar, conceptos que hay sobre esta entidad respiratoria que, como sabemos, cada vez más sobreviven los recién nacidos prematuros y, por lo tanto, cada vez más los neumólogos tenemos la oportunidad de ver este tipo de pacientes en conjunto con ustedes, los pediatras. Bienvenido, doctor. Bueno, buenas tardes. Agradezco antes que nada al comité organizador por la amable invitación a este congreso. Bueno, el día de hoy, perdón, ¿me puede pasar la siguiente plática? Creo que... Esa está correcta, por favor. Bueno, hablar de la displasia, una nueva displasia broncopulmonar, sabemos que es una enfermedad que desde que fue acuñada por William Norway en 1956, en el cual prácticamente tenemos de que esta enfermedad ha cambiado en los últimos 20 a 30 años. Esto básicamente ha venido cambiando porque desde su definición clásica, desde 1957, hasta la clasificación, la del tratamiento y la nueva clasificación de la displasia broncopulmonar. Tenemos dos entidades clínicas muy bien conocidas, desde lo que es la vieja displasia broncopulmonar o la displasia clásica conocida por la gran mayoría de nosotros, hasta actualmente lo que se conoce como la nueva displasia broncopulmonar. Algunos cambios muy importantes dentro de la displasia clásica o displasia vieja se observaba básicamente en aquellos niños que estaban ventilados básicamente con ventilación mecánica a presiones elevadas y altas concentraciones de oxígeno. Y actualmente dentro de la nueva displasia, pues lo fundamental es que se ha observado de que básicamente es un trastorno del desarrollo que afecta dentro de los periodos, sobre todo el periodo sacular, hay una detención de la alveolización y de lo que es la formación de la vasculatura pulmonar. Bueno, dentro de lo que es la enfermedad pulmonar crónica, se dice que es una enfermedad pulmonar crónica muy frecuente en lo que son los recién nacidos prematuros y habitualmente básicamente se debe a una ventilación mecánica y a una oxigenoterapia que están ventilados con altas presiones. Esto se observa básicamente en niños que están ventilados con una insuficiencia respiratoria en las primeras semanas de vida. Implica un riesgo de secuela pulmonar a largo plazo y da sobre todo resultados adversos en lo que es en el neurodesarrollo. Bueno, dentro de lo que es la evolución de la displasia broncopulmonar, sabemos que desde que fue acuñado el término en 1967 por William Norway, en la cual en su famoso estudio de 32 niños que él observaba que secundaria insuficiencia respiratoria aguda o enfermedad de membranas hialinas requerían pues secundariamente una ventilación mecánica y altas concentraciones de oxígenos con presiones inspiradas elevadas. Él observaba que estos niños, en vez de evolucionar favorablemente, pues evolucionaban con síntomas de una enfermedad pulmonar crónica, y dentro de la clasificación de su definición en esos años de 1967, él mencionaba de que, bueno, era aquel niño que tenía una dependencia de oxígeno mayor al 21%, pero durante 28 días. Posteriormente, en 1979, ya es con Bancalari y Shellman, en el cual él básicamente instruye un nuevo punto muy importante, en el cual él consideraba de que no teníamos que esperar básicamente a los 28 días, sino él acuñó el término de que ese paciente teníamos que revalorarlo a las 36 semanas de edad postmenstrual o a las 36 semanas de edad corregida. Y fue hasta el 2001 en el cual se juntó un grupo de colaboradores en el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos junto con Bancalari, y básicamente en este instituto es donde prácticamente se define lo que actualmente tenemos de que conocemos como displasia broncopulmonar, en el cual prácticamente ya nosotros no manejamos lo que son los síntomas clínicos y los cambios radiológicos que manejaba
lo que es Wheeler-Norway, y aquí se establece ya se va a categorizar la enfermedad de acuerdo a la severidad, de acuerdo al sostén respiratorio que requieran ese tipo de neonatos, en el cual tenemos de que ya se va a clasificar en una displasia leve, una displasia moderada, en una displasia severa, de acuerdo a los requerimientos de la fracción inspirada de oxígeno que requiere ese tipo de pacientes. Bueno, ¿cómo vamos a definir la nueva displasia? Pues es una enfermedad pulmonar crónica, básicamente caracterizada por la dependencia de oxígeno suplementario mayor a una fracción inspirada de oxígeno al 21%, y que se evalúa a las 36 semanas de vida, y esto va a ser consecuencia pues básicamente de una exposición al pulmón inmaduro, a lo que son anoxias ambientales o agentes que en un momento dado tenemos de que pueden ser incluso antes del nacimiento, o en la gran mayoría tenemos de que son después del nacimiento. Bueno, hablar de epidemiología, tenemos de que la incidencia de la nueva displasia broncopulmonar, esta va a variar diferente, lo que son, dependiendo del instituto en el cual nosotros estemos trabajando. Esta se ha observado que aproximadamente, lo que sí sabemos es que la incidencia de esta nueva displasia broncopulmonar va a ser mayor a medida que nuestro recién nacido sea de menor peso y sea de menor edad gestacional, y nuestro gran, digamos, dolor de cabeza son los recién nacidos de extremado bajo peso al nacer, sobre todo aquellos de menores de 1.200 o menores de 1.000 gramos, en los cuales sí está documentado de que esta enfermedad pues básicamente va a ser mucho mayor la proporción de la incidencia. Sin embargo, se habla en diferentes estudios que la incidencia de la displasia aproximadamente va de un 25 a un 35%, y bueno, hay factores que sí se sabe por qué es esta gran variación de la displasia broncopulmonar. Dentro de los factores que se sabe tenemos factores sociales, factores ambientales, se ha reportado también el staff, la preparación de los médicos que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos neonatales, la calidad de lo que son los servicios de cuidados intensivos neonatales, del equipo que tengan también, de los criterios de lo que es los criterios de referencia, de contrarreferencia, los criterios de referencia de lo que son los neonatos, sobre todo los de extremado bajo peso al nacer, a lo que son las unidades de cuidados intensivos. Desde todos estos factores tenemos de que va a depender la incidencia que tengamos de la nueva displasia broncopulmonar en los diferentes institutos en los cuales nosotros estemos trabajando. Según en el último estudio tenemos de qué pasa en América Latina. Bueno, en América Latina, de acuerdo al grupo de lo que es el Neocosur, se dice que tenemos una incidencia aproximadamente de un 27.8%. Este grupo está formado por lo que es Perú, Uruguay, Paraguay, Venezuela, y ellos establecen de que la incidencia aproximadamente en América Latina pues viene siendo el 27.8, que revisando estudios en comparación con nuestros vecinos de los Estados Unidos, aproximadamente también su incidencia no varía mucho, entre 25 a un 30% aproximadamente. Bueno, ¿qué pasa? Para corroborar un poquito de que la incidencia tenemos de que va a variar del tipo de instituto, ¿qué pasa con lo que es la población china? Bueno, en el último estudio en el cual ellos estudiaron un grupo de recién nacidos de extremado bajo peso al nacer, los menores de 1.500 gramos, de los años de 1999 al 2009, ellos reportaron que básicamente, de acuerdo a esta gráfica, tenemos de que por la alta tecnología que manejamos en nuestros días, pues el índice de supervivencia tenemos de que nuestros niños tenemos de que va a ser cada día mayor. Actualmente podemos decir que recién nacidos de 26, 28 semanas, pues en su gran mayoría tenemos de que van a salir adelante con toda la tecnología que tenemos, a diferencia pues básicamente de que hace 20, 30 años tenemos que 10 semanas gestacionales se están manejando menores que anteriormente. En este estudio, bueno, lo que ellos reportan de que de 1999 a lo que es al 2009, pues la incidencia y lo que es la supervivencia, mejor dicho, de lo que es los recién nacidos prematuros, pues va a ir en aumento. No es lo mismo en 1999, actual en el 2009, pues va incrementando. Pero ¿qué es lo que pasa? A pesar de que tenemos una tecnología muy importante, el índice de supervivencia de los recién nacidos de extremado bajo peso al nacer va incrementando, pero tenemos el gran problema, ¿no? De que a medida que va la tasa de supervivencia, tenemos de que va aumentando, pues de una forma correlacionada tenemos de que también van aumentando lo que son los casos de la nueva displasia broncopulmonar.
Y bueno, en este estudio lo que nosotros vamos a observar de que básicamente ellos manejan dos grupos, los aquellos recién nacidos menores de 30 semanas y los mayores de 30 semanas, y aquellos recién nacidos con bajo peso a nacer catalogan los dos grupos, menores de 1.250 gramos y los mayores de 1.250 gramos. ¿Y qué es lo que ellos encontraron? Ellos encontraron básicamente una incidencia, sobre todo en los menores de 30 semanas, del 80%, a diferencia de aquellos recién nacidos mayores de 30 semanas, que su incidencia fue aproximadamente del 19.7%, con una P estadísticamente significativa. Y bueno, ¿qué pasaba? Habíamos comentado en diapositivas previas en las cuales que los dos factores más importantes eran el peso y la edad gestacional. En los menores de 1.250 gramos, pues básicamente una incidencia del 60% comparado con los mayores de 1.250 gramos, en los cuales la incidencia aproximadamente viene del 35.7%, con una P estadísticamente significativa menor del 0.5%. Bueno. Dentro de la nueva clasificación de la displasia que habíamos comentado, que es cuando aquel recién nacido tiene una dependencia del oxígeno mayor al 21%, con una FiO2 mayor al 21% a las 36 semanas de vida. El momento de la evaluación es importante, entonces el momento de la evaluación depende de la edad gestacional, en ese momento que nosotros estemos valorando a nuestro recién nacido. Y en este caso, pues viene lo que es el gran cambio que ha habido en lo que es la nueva displasia broncopulmonar, en los cuales tenemos de que básicamente manejan dos grupos, los menores de 32 semanas y los mayores de 32 semanas. El momento del diagnóstico quiere decir que es aquel recién nacido que estuvo expuesto a un oxígeno, que necesitó oxígeno mayor a una fracción inspirada de oxígeno mayor al 21%, y el momento de la evaluación en los menores de 32 semanas es a las 36 semanas de edad corregidas o semanas postmenstruales o al alta domicilio. Esto lo que ocurre primero. Y de acuerdo a la necesidad de soporte de oxígeno se va a clasificar en una displasia leve, en una displasia moderada y en una displasia severa. Así hablaremos de una displasia leve, es aquel paciente que tiene una dependencia de oxígeno, pero habitualmente es a una fracción inspirada del 21%, es aquel paciente que no requiere oxígeno y está respirando al medio ambiente, esa es la displasia leve. ¿Qué pasa en el caso de lo que es la displasia moderada? Bueno, es aquel paciente que tiene una necesidad de oxígeno con una fracción inspirada mayor al 21%. En este caso es mayor al 21%, pero menor al 30%. Y bueno, en el caso del grupo de menores de 32 semanas, ¿qué pasa con una displasia severa? La displasia severa es aquel paciente o aquel recién nacido que tiene una necesidad de oxígeno mayor a una fracción inspirada de oxígeno al 30%, o bien que requiere ventilación mecánica o bien un CPAP, una presión continua positiva de la vía aérea. Y bueno, el otro rubro importante que hubo dentro de los cambios de la nueva displasia broncopulmonar, tenemos el otro grupo al momento de la valoración, que es las 32 semanas. Ellos manejan lo que son los 56 días de vida de edad postnatal o al alta domicilio. Y básicamente lo que es la displasia leve, moderada y severa, realmente no hay mayores cambios. La displasia leve es aquel paciente que no requiere oxígeno mayor al 21%, o sea, respira al aire ambiente. La displasia moderada es aquel paciente que requiere una necesidad de oxígeno a los 56 días de vida, con una fracción inspirada mayor al 21%, pero menor al 30%. Y en la displasia severa es aquel paciente que se va a evaluar a los 56 días de edad postnatal o al alta domicilio, pero que básicamente va a tener una fracción inspirada mayor al 30% o en su caso va a requerir o que requiere apoyo ventilatorio o bien un CPAP, una presión positiva continua de la vía aérea. Entonces realmente estos son los cambios que ha habido importantemente desde la displasia, lo que se conocía como la displasia clásica o la displasia vieja, en la cual únicamente ellos manejaban lo que era la dependencia de oxígeno a los 28 días y manejaban lo que son los cambios radiológicos y los cambios clínicos. Actualmente tenemos de que los cambios radiológicos y los cambios clínicos ya no se toman en cuenta para una clasificación de la displasia broncopulmonar, únicamente ya nos llevamos a las 36 semanas de edad corregidas y lo vamos a categorizar de acuerdo a las necesidades de oxígeno. ¿Por qué es importante? Porque realmente el pronóstico de un recién nacido que tiene una displasia moderada, una displasia severa, pues realmente aquel paciente que tiene una displasia severa, pues el pronóstico tenemos de que es un poquito más sombrío en un momento dado. Entonces, digamos, son los cambios que ha habido en cuanto a lo que es los conceptos y la clasificación de la displasia broncopulmonar. Bueno, como sabemos, hay diferentes, la displasia broncopulmonar tiene muchos factores etiopatogénicos. Dentro de los factores,
Básicamente tenemos de que vamos a tener desde lo que son factores genéticos, factores que van a involucrar lo que es el ambiente uterino, factores de crecimiento dentro de lo que es el recién nacido, aquellos recién nacidos pretérminos, sobre todo los menores de 1500 gramos, son los que van a estar más expuestos a este tipo de entidad nosológica. Aquellos pacientes que vayan a cursar con datos de insuficiencia respiratoria aguda y bueno, aquí viene un punto muy importante, aquellos pacientes que van a tener lo que es la ventilación mecánica y lo que es la dependencia de oxigenoterapia, digamos, son los que más van a encontrar en riesgo en un momento dado. Aquellos pacientes o recién nacidos que se manejan básicamente con complicaciones agudas y todos estos factores tenemos de que nos van a dar a lo que se conoce también como enfermedad pulmonar crónica. Bueno. Dentro de lo que son los factores, habíamos dicho que la displasia o la nueva displasia broncopulmonar tiene una etiopatogenia multifactorial en los cuales estos factores tenemos de que se pueden añadir o bien se pueden sinergicar para lo que es perpetuar la lesión pulmonar en un momento dado. Dentro de los factores vamos a tener tres tipos, aquellos factores que están probados que sí realmente van a producir la lesión pulmonar, aquellos factores probables y aquellos factores, lo que son los factores especulativos. Dentro de los factores probados vamos a tener lo que es el apoyo de ventilación mecánica, aquellos pacientes que requieren una fracción inspirada de oxígeno alta, recién nacidos prematuros con bajo peso a nacer y bueno, la prematurez son los factores que actualmente son esos pacientes que digamos que la displasia pulmonar es más importante en este tipo. Dentro de lo que son los factores probables vamos a tener lo que son el SDR. Los pacientes se ha observado que recién nacidos que fueron obtenidos de madres que cursaron con coriamnitis en un momento dado, se va a encontrar una gran cantidad de un proceso inflamatorio. Cuando hablamos de inflamación, no únicamente nos estamos refiriendo a procesos infecciosos, sino procesos infecciosos como no infecciosos pueden dañar en un momento dado a nivel pulmonar. Entonces, en los recién nacidos, nacidos de madres que cursaron con coriamnitis, se ha observado que hay una gran cantidad de interleucinas proinflamatorias del tipo interleucina 6, interleucina 8, factor de necrosis tumoral y todos estos tenemos de que pueden generar un proceso inflamatorio y básicamente. También en los pacientes que cursaron con lo que es coriamnitis, en los cuales se les ha detectado la presencia de uroplasma, se asocian más a lo que es la presencia de displasia broncopulmonar. En el caso de la sobrecarga de líquidos, pues es un nosogram coco generalmente de todos los días. Eso tiene que ver mucho, sabemos que como complicación agregada de un paciente con prematurez, tenemos lo que es la persistencia del conducto arterioso, ya sea la presencia o bien la reapertura del conducto arterioso, en los cuales estos pacientes van a manejar una distensividad pulmonar disminuida, van a aumentar un aumento del flujo sanguíneo, del flujo pulmonar, y por lo tanto tenemos de que van a tener una descompensación de forma inmediata. Y dentro de los factores especulativos que pueden generar una displasia broncopulmonar, vamos a tener factores de tipo genético, dentro de lo que es la desnutrición, antecedentes familiares y la deficiencia de lo que es la vitamina A. Bueno, antes de empezar lo que es un poquito la fisiopatología de la nueva displasia, tenemos de que el pulmón de recién nacido va a estar expuesto básicamente a diferentes agentes agresores. Entonces, estos agentes agresores tenemos de que pueden estar presentes desde lo que es antes del nacimiento o después del nacimiento en un momento dado. Tenemos que recordar brevemente de que el desarrollo pulmonar básicamente va a tener varias etapas, desde lo que es el periodo canalicular, el periodo sacular y el periodo alveolar. ¿Qué es lo que va a pasar normalmente en el periodo canalicular? Pues se va a formar lo que son los bronquiolos, se va a formar lo que es el saco terminal y el alveolo primitivo. Dependiendo de esto tenemos de que vamos a entender una forma más detallada lo que pasa con los pacientes con displasia broncopulmonar. En el periodo sacular viene lo más importante, en el cual se va a formar todo lo que es la red capilar a nivel alveolar y se forman lo que son las células en neumocito tipo 1 y en neumocito tipo 2. La gran, vascularización que existe en el caso del periodo sacular, estos pacientes, los pacientes con displasia broncopulmonar van a tener un trastorno del desarrollo pulmonar. Son recién nacidos que tienen un pulmón inmaduro y que básicamente, como son prematuros, hubo una detención en algún momento en los diferentes estadios del desarrollo pulmonar. Después se pueden detener en el periodo sacular o en el periodo canalicular. Entonces, lo que se ha observado actualmente es de que este tipo de pacientes tenemos de que va a tener, sobre todo este periodo, tenemos de que es el periodo vulnerable, ¿no? El periodo sacular, se están formando los neumocitos tipo 1, los neumocitos tipo 2, entonces la gran mayoría de estos pacientes se va a acompañar de lo que es una detención de la vascularización pulmonar y en su momento dado tenemos de que va a haber una detención o una deficiencia de factor surfactante.
Entonces tenemos de que este grupo de pacientes es el que tiene más, digamos, más incidencia de presentar la displasia broncopulmonar. Habíamos comentado de que dentro de los factores o agentes agresores para presentarse una displasia broncopulmonar pueden ser antes del nacimiento o después del nacimiento, en su momento dado. Habíamos comentado de los pacientes con coriamnitis, en los cuales se ha encontrado aumento de las interleucinas, y esto nos genera un momento dado de inflamación, que posteriormente vamos a ver cuál es el mecanismo del daño en su momento dado. Factores de crecimiento intrauterino también. Y bueno, aquí dentro de los factores posteriores al nacimiento tenemos lo que es, se ha demostrado lo que es la ventilación mecánica y el uso de oxigenoterapia, son los dos factores más importantes para el desarrollo de displasia broncopulmonar, teniendo en cuenta que dentro de la ventilación mecánica, de acuerdo a sus diferentes modalidades ventilatorias, nos pueden generar en un momento dado 3 problemas, lo que es el volutrama, el barotrauma y el ateletrama en su momento dado. Y bueno, eso en su momento dado nos va a generar mayor daño pulmonar del pulmón, que si ya tenemos un pulmón inmaduro en su desarrollo, si le agregamos aparte estos tipos de factores, pues la displasia se va a perpetuar en su momento dado. En el caso de los de agentes infecciosos, habíamos comentado de que se ha estudiado de que los recién nacidos, en los cuales son obtenidos de madres que cursaron con coriamnitis, encontramos factores que van a estar elevados, en este caso citocinas proinflamatorias, y bueno, se ha documentado que estos pacientes tienen mayor riesgo en su momento dado de tener displasia. En el caso de lo que son la sobrecarga de líquidos, esto básicamente se debe a que hay un aumento de la resistencia vascular pulmonar y hay una disminución en su momento dado. Dentro de la fisiopatogenia de la displasia broncopulmonar tenemos que hablar de que va a haber diferentes, cuando hablamos de inflamación, habíamos comentado de que la inflamación no únicamente se refiere a un proceso infeccioso, sino también procesos no infecciosos, como son si tenemos la dependencia de oxígeno, la presencia de volutrama, barotrama. Esto va a estar en un momento dado como un agente externo, va a estar lesionando lo que es el pulmón inmaduro. Entonces, dentro de ello vamos a tener la presencia de diferentes citocinas, como son citocinas proinflamatorias, la interleucina 6, la interleucina 8, el factor de necrosis tumolar. Va a haber una diferencia, un desequilibrio de lo que son sustancias de lastasa y alfa-1 antiproteasa, que esto básicamente es un mecanismo que va a regular la presencia de fibrosis con el desarrollo posteriormente. Y bueno, si a esto aparte de todo esto le agregamos una inmadurez de los sistemas antioxidantes del prematuro, pues todo esto tenemos de que va a perpetuar la displasia broncopulmonar. Bueno, este esquema tenemos cómo básicamente va a generar la lesión pulmonar, desde llámese una infección, llámese oxígeno en su momento dado. Entonces, lo que va a pasar aquí tenemos de que va a haber una gran inflamación, y esto va a generar una migración importante de lo que son de los neutrófilos a donde es el proceso infeccioso en su momento dado. Y aquí viene importante, van a participar una serie de interleucinas, interleucina 6, interleucina 8, y una serie de selectinas como la selectina L, la selectina P y la selectina E, que van a favorecer un movimiento importante de lo que es el neutrófilo, que de esta manera, favorecido por lo que es la interleucina 8, que tiene que ver mucho en este caso con la lesión inflamatoria, va a producir una migración del neutrófilo y una gran liberación de citocinas proinflamatorias. Lo que se ha observado en los pacientes o en los recién nacidos con displasia broncopulmonar es que la apoptosis como muerte celular programada tenemos de que va a estar retardada. Desde esta manera tenemos de que se va a perpetuar la lesión. El macrófago tenemos de que va a haber un desequilibrio, como habíamos comentado, de los sistemas de lastasa con alfa-1, y de esta manera tenemos de que va a generar un mayor crecimiento de perpetuación de los factores de este tipo, y va a generar la presencia de fibrosis en su momento dado. Dentro de lo que es la patología o ¿qué son los cambios histopatológicos que se han observado en la displasia? Bueno, hacemos un comparativo de lo que es la displasia vieja o conocida como displasia clásica y la nueva displasia, en la cual básicamente lo que nosotros observábamos en la displasia clásica era una gran cantidad de fibrosis, una gran cantidad de metaplasia escamosa, una gran cantidad de sobredistensión pulmonar, a diferencia de los cambios que nosotros vemos en los pacientes con nueva displasia, en los cuales vamos a encontrar una hipoplasia alveolar, una disminución y alteración de la estructura capilar, una fibroproliferación intersticial y una disminución en lo que son la vasculatura pulmonar a nivel de lo que es el trastorno, el desarrollo pulmonar. En este caso, bueno, lo que nosotros observábamos en las displasias clásicas es de que había una gran cantidad de fibrosis en lo que es en el alveolo,
y lo que nosotros observamos en la nueva displasia es de que básicamente lo que es el alveolo se va a generar un alveolo más, digamos, pierde lo que es su anatomía, y de esta manera tenemos de que va a haber una disminución de lo que es la superficie de la membrana alveolo-capilar, y bueno, se van a alterar también en el caso de lo que son la difusión de los gases. Actualmente hay mucho de boga en lo que es lo famoso conocido como ateletrauma. Dentro de lo que ateletrauma se ha observado de que básicamente tenemos que cuando hay una displasia broncopulmonar, bueno, viene una respiración, viene lo que es el colapso, una dirección, el alargamiento alveolar, y en este caso tenemos de que se inicia lo que es el daño. Hay un receptor muy importante que es este receptor de la proteína, de la paratormona, en la cual se ha observado que en los recién nacidos con displasia este receptor tenemos de que se encuentra abajo. ¿Y para qué nos va a servir este receptor? Bueno, este receptor cuando se encuentra abajo va a haber una lesión que va a perpetuar que hay una disminución de lo que es el factor surfactante, y de esa manera va a perpetuar de que ese pulmón tenemos de que siga colapsado como parte de lo que es el ateletrauma. Bueno, dentro de lo que es el cuadro clínico va a depender del momento en que nosotros estemos haciendo o evaluando al paciente. No es lo mismo un recién nacido a un paciente que generalmente nosotros como subespecialistas ya le seguimos un control y lo vemos sobre todo en la etapa de lactante. El cuadro clínico sobre todo va a depender del daño que básicamente hubo en el desarrollo pulmonar. No es lo mismo aquel paciente que tuvo un desarrollo en el periodo canalicular o aquel paciente que tuvo un desarrollo en el periodo sacular. Se dice que cuando hubo una mayor afectación en el periodo canalicular, los pacientes, sobre todo en la etapa de lactante, van a generar la presencia de sibilancias persistentes, la presencia de tos persistente, y aquellos pacientes que tuvieron sobre todo un problema en lo que es en el periodo alveolar, habitualmente van a cursar con taquipnea, pueden cursar con hipertensión pulmonar. Entonces, esto va a depender del momento en el cual hubo una afectación del desarrollo pulmonar. Sin embargo, bueno, si los vemos dentro de lo que son los recién nacidos, pues van a cursar con la presencia de taquipnea, alteración del patrón respiratorio, la presencia de sibilancias persistentes, y en los recién nacidos de extremado bajo peso al nacer que están expuestos a una ventilación mecánica, pues habitualmente ya nosotros, aquellos pacientes que tenemos un fracaso en lo que es el destete del ventilador, o que no podemos bajar parámetros, o que constantemente se están intubando, se están extubando en un momento dado, bueno, aquel paciente tenemos un seguimiento muy importante, porque sí pueden generar en su momento dado una displasia pulmonar, aquellos pacientes que hacen hipercapnia en su momento dado, o aquellos recién nacidos que cursaron con SDR, edema agudo pulmonar, la presencia de cianosis, la presencia de estridor como una comorbilidad en su momento dado. Bueno, hablar de cambios radiológicos, aquí tenemos lo que observaba Norway en su famoso estudio de 32 niños, en los cuales él clasificaba los 4 estadios de acuerdo a los cambios radiológicos y a los aspectos clínicos, en los cuales él observaba a nivel patrones reticulares, la presencia de imágenes quísticas, y qué es lo que nosotros estamos observando en la nueva displasia broncopulmonar. Ya prácticamente con las nuevas modalidades ventilatorias no manejamos presiones elevadas, no manejamos volúmenes corrientes elevados, y esto favorece de que no haya un mayor daño pulmonar. Entonces, radiológicamente, nosotros lo que estamos encontrando en los diferentes centros hospitalarios es de que básicamente encontramos patrones de tipo reticular, con patrones lineales, con sobredistensión pulmonar, pero ya es muy raro encontrar aquellas imágenes quísticas dentro de los cambios radiológicos. Y bueno, dentro de lo que es el tratamiento, pues básicamente lo que es el oxígeno. El oxígeno tenemos de que va a depender. Actualmente se está manejando la presencia de lo que son tener el oxígeno de acuerdo a lo que son las diferentes edades, que posteriormente nos va a hablar el doctor Carlos García Bolaños de esas tipos de modalidades. El uso de diuréticos, sobre todo cuando los pacientes están con una displasia broncopulmonar descompensada. El uso de broncodilatadores, ya sea beta-2 arenérgicos o anticolinérgicos en su momento dado, para favorecer, disminuir esa respuesta inflamatoria a nivel pulmonar, los esteroides inhalados, la kinesioterapia respiratoria, el uso de firobroncoscopia, en el caso de los pacientes que estemos sospechando en su momento dado alguna patología agregada, llámese estenosis, llámese problemas congénitos de la vía respiratoria, que la gran mayoría de los recién nacidos prematuros, sobre todo los de extremado bajo peso al nacer, pueden tener displasia, pero aparte de eso tenemos de que pueden tener reflujo, pueden tener cardiopatías, llámese PCA, pueden tener estenosis laringeas, estenosis de bronquios. Entonces, todo eso tenemos que tener de que un recién nacido tiene su displasia, pero puede tener comorbilidades que en su momento dado pueden perpetuar, digamos, la falta de destete ventilatorio.
Y bueno, en el caso de la polisomnografía, aquellos recién nacidos que con la presencia de apneas en su momento dado. Bueno, ahora, digamos lo que es la displasia broncopulmonar, ya tenemos el diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer nosotros una vez? Lo damos de alta, se va con oxígeno, se va sin oxígeno. Entonces, los 5 parámetros que nosotros debemos de tener para decir este paciente lo voy a dar de alta, y como médico me voy a quedar más tranquilo en su momento dado de que no pueda generar la presencia de apneas o la presencia de cianosis, y que pueda tener posteriormente reingresos hospitalarios. Entonces se dice que el paciente que tenga una estabilidad cardiovascular sin presencia de diuréticos, aquel recién nacido que haya tenido una ganancia ponderal, y que pueda alimentarse por boca también, la presencia de o ausencia de apneas. Entonces es importante un recién nacido que esté haciendo apneas, llámese apneas de tipo central, pues habitualmente tenemos que vigilarlo primero antes de darlo de alta a casa, porque si no pues puede estar con reingresos hospitalarios. Se dice también que el recién nacido debió haber alcanzado un peso mayor de 2 kilos, y que habitualmente tenemos de que debe tener la presencia de aquel paciente que requiera cuando mucho 2 litros por minuto de oxígeno en la saturación para alcanzar una saturación. O sea, aquel paciente que tenemos 2 litros de oxígeno con una fracción inspirada alta y que alcance por oximetría de pulso una saturación mayor del 92%, bueno, puede irse a casa. Recién nacidos en su momento dado que tengan más de 2 o 3, de 3 a 4 litros por minuto para alcanzar esta saturación, aguas, habitualmente no debemos de darlos de alta, porque hay que buscarle otras comorbilidades, porque la incidencia de que ese recién nacido a los pocos días regresa al hospital por otra causa es muy elevada. Entonces tenemos que tener máximo 2 litros por minuto para que puedan saturar 92%. Oxígeno por arriba de esta cantidad, 3-4 litros, habitualmente tenemos que buscar otras entidades. Y bueno, en el caso de la presencia de saturaciones por más de 12 horas, si tenemos que el paciente durante 12 horas le ponemos el oxímetro de pulso y está manteniendo saturaciones entre 90 y 92% al medio ambiente, bueno, habitualmente puede ir a casa. Pero, ¿qué pasa? Si tenemos saturaciones nocturnas con la presencia de oxígeno durante 2 horas y la fracción inspirada, tenemos un aumento de lo que es la frecuencia respiratoria, 10% de respiraciones más de lo habitual y un aumento de la frecuencia cardíaca por arriba del 25% de lo normal. Este paciente con estas características y ha tenido una saturación menor del 90%, ese paciente requiere que se egrese con oxígeno. Entonces, eso es importante porque a veces, lo dan de alta y pues ¿cómo le quitan el oxígeno? No, pues de poquito en poquito, váyale quitando en la mañana, en la tarde, o nada más déjenlo en la noche, si no lo ve con cianosis. Entonces tenemos que hacer esto. Entonces tenemos que tener una saturación por la noche y ver la frecuencia cardíaca que no aumente más del 25% y el patrón respiratorio que no aumente más de 10 respiraciones de lo normal. Si este momento aumenta y tenemos una saturación baja, menos del 92%, ese paciente se tiene que egresar con la presencia de oxígeno. Y bueno, como conclusiones y para darle paso al doctor Carlos García Bolaños, que nos va a hablar de lo que es el tratamiento multidisciplinar de la displasia broncopulmonar, tenemos de que los cambios de la nueva displasia broncopulmonar básicamente se van a deber a un trastorno del desarrollo pulmonar, en los cuales va a haber una inmadurez, va a haber sobre todo una disminución de todo lo que es el periodo canalicular y recordar de que los factores más importantes considerados para riesgo de displasia broncopulmonar es la edad gestacional, a menor edad gestacional y a menor peso. Y bueno, es importante que tengamos en mente que siempre después del egreso neonatal, los prematuros con displasia broncopulmonar van a requerir una atención pediátrica programada y multidisciplinaria. Entonces, le doy la palabra al doctor Carlos García Bolaños y muchas gracias. Perdón. Es para mí un placer entregarle al doctor Jesús Toledo Aguilera, gracias, la constancia de parte de CONAPM por su excelente presentación en el tema la nueva displasia broncopulmonar. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Y ahora también tengo el gran honor de presentar a mi amigo, el doctor Carlos García Bolaños,
El doctor Carlos García Bolaños es un brillante neumólogo pediatra, se desempeña en La Raza, en el Centro Médico La Raza del Seguro Social. El doctor Carlos García Bolaños realizó la especialidad de neumología pediátrica en el Centro Médico Nacional La Raza. Actualmente él es sinodal del Consejo Nacional de Neumología para la sección de neumología pediátrica. Y pues bueno, la verdad es que mi estimado Carlos, él me pidió que no hiciera muchos comentarios en relación con su currículum, pero de verdad es un excelente neumólogo pediatra, formador de neumólogos pediatras, profesor en el Centro Médico La Raza, y nos hablará hoy del tratamiento de la displasia broncopulmonar de manera multidisciplinaria. Muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias al comité organizador por la invitación, pero también a ustedes por su amable atención de permanecer a esta hora y en sábado aquí. Pero este tema, cuando lo hemos preparado para exponerlo, en ocasiones nos han dicho que se exponga en el área de entre los neumólogos pediatras, pero me puse a pensar que muchos de estos problemas que vamos a tratar en este momento, en realidad quien batalla con ellos son los pediatras y los médicos neonatólogos en un principio. Cuando a veces yo me acerco a unidades con mis compañeros amigos de neonatología, la verdad dan ganas de salir corriendo de ahí porque se batalla muchísimo. Y son pacientes que les duran 4, 8, 12 semanas, pero curiosamente, al egreso, parece que el recién nacido prematuro se queda en el limbo, porque no sale con un grupo o una, digamos, serie de indicaciones precisas de qué debe hacer el familiar. Y entonces, pues yo siempre me refiero a este grupo de pacientes como unos verdaderos sobrevivientes de una enfermedad terrible, donde se les pasa cualquier cantidad de procedimientos, transfusiones, paros cardiorrespiratorios, bueno, neonatólogos y pediatras que en esas unidades trabajan, de veras que sufren. Si me puede dar un clic aquí donde está la fotografía de este bebé, que esto es lo habitual, el panorama o el escenario que planteó este Jesús de cómo preparar el alta antes de egresar, pues eso es así como un poquito utópico. La verdad es que el paciente egresa y llega a la consulta externa por primera ocasión 3 o 4 meses después de que hubo tiempo ahí en la agenda para meterlo, y el niño llega y se observa que tiene dificultad respiratoria, que tiene cierto grado de cianosis. Si le das otro clic, por favor, de nuevo, se ve que tiene datos de medro, desnutrido, y cuando uno le pregunta a la mamá por qué el niño llega así sin oxígeno al menos, la respuesta que le dio su médico al egreso es que, pues, ¿qué quería? Si después todo lo que le pasó y salió adelante, pues ya por lo menos que se quede así, ¿no? Y entonces cuando uno pues, se queda casi como Mario decía, sorprendido, porque a lo mejor ya se nos acabó la batería de tanto que le hicimos en la unidad de neonato, que pues ya que se vaya, ¿no? Ya no, lo que menos queremos es que siga ahí. Entonces, para la mamá, pues por consecuencia no le preocupa que no quiera comer, dice, pues es melindroso, no quiere comer mucho, cuando la hipoxemia lo tiene muy mal. A nadie le dijo que cuando respire cierta cantidad tenga cierto número de respiraciones o más, es que está mal el paciente. Tampoco le dijeron que la forma en que respira el hundimiento de los espacios intercostales es un problema de dificultad respiratoria. Y la mamá dice, pues fíjese que cuando come le ronronea el pecho, le gruñe, parece que tiene una olla de frijoles hirviendo. Y casi siempre le pasa, si no es cuando come, es en la madrugada o en la mañana, pero ya calienta el día y se le va quitando y ya lo ve también como otra parte normal. Y por supuesto, pues ya ni qué decir de que tenga un saturómetro al familiar, ¿verdad? Porque si le pone uno cuando llega a la consulta externa y los observa que están saturando 70, 75, 80%, y así quién sabe cuántas semanas llevará, pues esto le va a traer repercusiones. Así que con esto vamos a dar paso al desarrollo. Entonces, en primer lugar, lo peor que le sucede al paciente que sobrevive es que lo va a revisar alguien quién sabe cuándo. Y la guía internacional recomienda que el paciente debe tener garantizada una cita a la semana de haber salido. Eso es básico. ¿Por quién? No es que vaya a sacar cita con el médico familiar o a ver cuándo puede. Tiene que tener garantizada la cita. Número 1. Posteriormente a esto, si el niño en esa cita se mantiene con estabilidad clínica en general, aunque esté utilizando oxígeno, podemos estar tranquilos de que en ese momento ya decidimos que no se tiene que volver a reingresar porque está haciendo más apneas o porque se está desaturando peor.
Posteriormente a esto, se recomienda que sea visto cada mes hasta el 6º mes de vida, cada 2 meses hasta que cumpla 1 año, y de ahí en adelante, cada 2 veces al año y 1 vez al año hasta que cumpla 7 años de vida, porque establecer el grado de deterioro que tiene en su función respiratoria nos va a orientar si este paciente, cuando se vuelve un adulto joven o se vuelve un adulto, ¿qué tanta secuela le da? Porque de repente estos niños ya tienen 5, 7 años y ahora ya parecen como asmáticos, cuando lo que le sucedió fue toda una secuela de la enfermedad de displasia broncopulmonar. En las siguientes citas que se van programando, tenemos que estar pendientes, porque esto no es un trabajo solo del neumólogo, porque somos demasiados pocos neumólogos en comparación del grupo de pediatría, que quisiéramos que nos echen bien la mano, vigilando su crecimiento, nutrición, el desarrollo neuromuscular, y algo muy importante, como en cualquier enfermedad crónica, manejar el estrés de la familia, porque mientras están en el hospital, toda la responsabilidad es de nosotros y del grupo paramédico, pero cuando se va a su casa, se les nota a los familiares cómo están preocupados y con miedo de que ahora yo le voy a estar haciendo todo en mi domicilio, ¿verdad? Bueno, entonces, de aquí en adelante mi objetivo es hablar del tratamiento del paciente que ya se fue, el paciente ambulatorio, que lo vamos a ir viendo cada cierto tiempo. Entonces, en base a lo que yo veo de las notas de interconsulta que pediatría nos envía, pues es que más o menos voy a tratar de explicar la respuesta que le regresamos al médico pediatra o médico familiar de lo que más comúnmente nos pregunta. Algo que es bien frecuente en estos pacientes es que presenten sibilancias constantemente, tienen temor a llevárselo con oxígeno porque le dijimos que ese fue el problema que le desarrolló la enfermedad. Otra situación es que tenemos que prevenir las infecciones respiratorias en sus primeros 2 años. Con frecuencia nos preguntan si se vacuna o no, y yo digo, pues creo que en cada unidad hay un servicio de medicina preventiva que debería tomar esa decisión, pero nos mandan a decir a nosotros que si sí o no se vacuna el paciente, y es algo que a veces me llama un poquito la atención. La presencia o no de enfermedad por reflujo gastroesofágico, como un paciente que vi hace una semana que nos mandaban a hablar, de que se alimentaba y se ponía todo cianótico y le bajaba la saturación al 67% y ya se pasaba el trago y volvía a respirar y subía la saturación y ya se iba a su casa. Cuando lo pasamos a nuestro servicio y le hicimos la mecánica de la dilución, todo el material de bario se iba a nasofaringe. Pues obviamente a la siguiente respiración, pues estaba obstruyendo el niño. Ya se fue a su casa con una sonda con punta de tungsteno y súper tranquilo, desapareció el problema. Entonces son circunstancias que tenemos que analizar, prever y favorecer un buen crecimiento y nutrición. Por lo tanto, en este tipo de patologías que son tan amplias, con tantos problemas, lo mejor es tratar de abordarlos sobre lo que son medicamentos ya ampliamente comprobados, de eficacia potencial, o que tienen eficacia dudosa, pero sin embargo se siguen prescribiendo, porque muchas de las hojas que me llegan, llegan a nuestra unidad para valorar niños con displasia broncopulmonar, casi siempre vienen con manejos de diuréticos o algún tipo de broncodilatador solo. Bueno, número 1, hablando de que los recién nacidos prematuros son altamente susceptibles a las infecciones de tipo viral a nivel respiratorio, quisiera comentarles lo siguiente. Y ya lo dijo Jesús, cuando el paciente egresa y sobrevive, ya tiene daño en el epitelio respiratorio. Es un epitelio respiratorio, como pueden observar ahí por donde está el número 4, incompleto. Cuando llega rinovirus o sincicial respiratorio, cualquiera de los dos, y estamos acercándonos al mes de septiembre, que es el inicio de la época de otoño, invierno, y ahí nos vamos a seguir hasta el principio de la primavera, es donde más riesgo va a haber para el paciente de que sufra su primera infección viral. Pero lo delicado de esto es de que por sí este niño, con este epitelio respiratorio defectuoso, tiende a tener una permeabilidad más incrementada. Por eso, cuando no hay restricción de líquidos, como el video que les pasé al principio, que tomaba libremente 250 mililitros kilo día, pues el paciente tiene una dificultad respiratoria tremenda. Esto va a generar, como dijo Jesús, inflamación por neutrófilos. Parece que los neutrófilos en neumología se están volviendo el enemigo público número 1, porque en asma son los de más difícil control, en fibrosis quística también generan mucho más inflamación que el resto de las células, y entonces, como la apoptosis de estas células está abolida, pues duran más tiempo, y aquí van a perpetuar la inflamación, pero además
hay una contracción más importante del músculo liso, porque a mayor número de episodios de sibilancias que presenta, por hipertrofia el músculo liso le crece, pero como está embebido toda esta área de un proceso inflamatorio grave, donde hay gran cantidad de citocinas, por hiperplasia también va a incrementar el músculo liso hasta un 40% de su tamaño habitual. Por eso en la siguiente infección, más rápido se le va a dar la obstrucción de la vía aérea y este daño epitelial, que al llegar los virus van a estimular el sistema no adrenérgico, no colinérgico, generando mayor cantidad de broncoconstricción. Pero ¿cuál es el daño del virus propiamente? Que cuando el epitelio ya no se existe de manera adecuada y llega la infección viral, resulta que la lámina propia, que aquí está señalada, es el sustento de ese epitelio pseudoestratificado para que vuelva a crecer. Si no existe lámina propia, las células no saben a dónde localizarse de nuevo. Es el sustento de la base del epitelio respiratorio. Y si la infección no deja que se regenere, no va a haber un proceso de regeneración. Pero el gran problema es que al quedar destruida la lámina propia y la membrana basal, el tejido conectivo que lo está sosteniendo, que está formado básicamente por laminina y colágena, al no encontrar lámina propia, empieza a crecer, a proliferar, y entonces va a haber áreas que se van a cicatrizar y se van a volver extremadamente rígidas, y eso es a lo que vamos, al daño perpetuo que va a tener el paciente. ¿Por qué? Pues porque no tiene el tratamiento adecuado para que no tenga las infecciones, no hemos logrado desinflamar de manera adecuada esa vía aérea, y entonces infección tras infección lo van a deteriorar cada día más. Entonces hay un retraso muy importante en la regeneración y se vuelve un proceso de reemplazo por sustancias proinflamatorias. Bueno, pero esto no se queda ahí. Hemos estado hablando, y Mario lo discutíamos hace rato, de que qué hacemos con la gente que tiene tos, hablando de pacientes pediátricos. Pues resulta que el mecanismo, las infecciones virales comparten el mismo mecanismo que se genera por aspiración de contenido gástrico de nasofaringe o por cuadros de reflujo intenso que también producen broncoaspiración. Estas dos condiciones van a generar una sobreestimulación del sistema parasimpático, ya estimulado por la afectación de la infección viral, que va a tener el problema de que bloquea los receptores muscarínicos tipo 2, que son una especie de compuerta para que la cantidad de acetilcolina que llega a músculo liso y glándulas caliciales productoras de moco sea discreto. Pero en el caso de que una infección viral o que esté broncoaspirando inhiben esta protección del receptor M2, el sobreestímulo de esto lo que va a producir es que va a estar estimulando constantemente al receptor anticolinérgico en la superficie de las glándulas caliciales y va a estar secretando cantidades hasta 4 o 5 veces más de lo normal de moco que se secreta a la luz de la vía aérea, y por eso estos pacientes constantemente tienen tos. De tal manera que cuando ustedes o alguien prescribe jarabes como Ambroxol, el que luego les dicen por ahí que es contra el fantasma de la tos, que se lo tienen bien conocido, o el que ustedes me digan, o esas combinaciones absurdas que llevan un mucolítico y le ponen dextrometorfano, el paciente jamás va a dejar de toser, porque el problema es inhibir el proceso inflamatorio que da lugar a todo esto. Cuando usted le da jarabe al paciente, trata de activar más el aparato mucociliar, nada más que el problema es que estos niños no tienen un buen aparato mucociliar, por eso es que no funcionan. Bien, en este sentido, y hablando de pacientes que ya son ambulatorios, una recomendación importante es el uso de esteroides inhalados, por sus dos efectos que conocemos. Por un lado, los esteroides inhalados van a tener la capacidad de bloquear la función del RNA mensajero en esta zona, que espero que la vean por aquí, está muy pequeño, para que se inhiba la transcripción de más citocinas, y en ese momento logramos que el proceso inflamatorio empiece a ceder. Pero no queda ahí, sino que también conocemos que los esteroides a nivel tópico, es decir, sobre la mucosa del bronquio, inhiben la recaptura pronta de noradrenalina, con lo cual el edema de la mucosa tiende a ceder y por consecuente el volumen corriente del paciente va a circular de manera más adecuada. Curiosamente, a veces por necesidades, los niños lo más común con lo que llegan es con beclometasona inhalada, con dosis subterapéuticas, porque a veces le indican que de 50 microgramos utilice un disparito en la mañana y uno en la noche, lo cual es totalmente inadecuado.
Les sugerimos que utilicen preferentemente corticosteroides inhalados de acción prolongada como es fluticasona. Las dosis recomendadas iniciales son de 100 microgramos cada 12 horas a 200 al día. Y cuando tenemos que duplicar, en esta tabla me gusta porque una vez que se escoge la dosis baja, se multiplica por 2 y obtenemos la dosis que sigue. Y si lo multiplicamos por 4, tenemos la dosis más alta. Y en ese sentido nos podemos regresar, porque a veces en los hospitales a los residentes les digo que no me pongan cuántos disparos quiere, sino qué dosis en microgramos necesita el paciente para que esto sea realmente efectivo. Bueno, pasando a otro rubro, los hospitales, no sé ustedes, pero acá en el hospital nos tienen azorrillados con las infecciones. Yo creo que el doctor Ambrosio está igual, porque los programas ya están así, ya me tienen así, y dicen que los pacientes se infectan porque los que no nos lavamos las manos somos los médicos, cuando los que no se lavan las manos es otro grupo del personal, ¿verdad? O no tenemos los elementos para lavarnos, así de fácil, pero bueno, eso pasa en otro lado. Y esto lo digo porque cuando el niño egresa, lo primero que hace la familia es llamar a toda la familia para que lo vaya a saludar, luego a la villa para que la Virgen le eche la bendición, y lo primero que le dijimos que no lo lleve a lugares concurridos fue lo primero que hizo. Tenemos que insistir en medidas básicas como es el lavado de manos, evitar lugares concurridos, aunque se enoje el resto de la abuela y quien sea, no debe acudir a guarderías, por supuesto, al menos en los primeros 2 años de vida, y se supone que no debería estar en la sala de espera de consultorios con otros pacientes enfermos, pero eso es algo medio difícil de lograr. Pero algo importante es, si no es urgente, no hay que programar cirugías selectivas en épocas de otoño e invierno, donde el riesgo de que se infecte por virus sincicial o rinovirus es extremadamente alto y se les va a complicar demasiado. Bien, vacunaciones en general. En estos tipos de pacientes, la regla dice que si el niño con displasia broncopulmonar tiene buena respuesta inmunológica, eso ya se sabe que sí la tiene, salvo que hubiera algún indicio que el paciente haya nacido, aparte de prematuro, con algún otro tipo de inmunodeficiencia. Este tipo de pacientes no deben presentar más efectos colaterales a las vacunas que el resto de la población, y se deben ir vacunando el esquema conforme su edad lo va permitiendo, depende del momento en que se egresó de alta. Como ya dijo Jesús, cuando el paciente tenga más de 2 kilos y no tenga otra comorbilidad en ese momento aguda o diferente grave, se debe vacunar, o si ya tiene un mes de vida y son de esos niños con suerte de que no les pasa gran cosa, a pesar de toda la ventilación, se debe vacunar en ese momento. Realmente no hay otra contraindicación para no hacerlo. El tan socorrido anticuerpo monoclonal de palivizumab es una sustancia que se diseña ahí por 1997 a raíz de la observación de que el administrarle a los pacientes gamma globulina específica contra sincicial respiratorio era efectiva para disminuir el número de infecciones tipo neumonía, cuadros de bronquiolitis y por consecuencia hospitalizaciones. Dio lugar a la investigación porque el pasarles este tipo de sustancias como una gamma globulina lleva más comorbilidad, porque ustedes saben que si le pasan gamma globulina a un paciente por la razón que sea, es como pasar un producto sanguíneo distinto. Entonces se diseña un anticuerpo monoclonal que evita el problema de ser intravenoso, se pone intramuscular, y ya varias veces en la mañana y ahorita se ha estado mencionando que las infecciones respiratorias en el 80% de los casos son de origen viral, sea como cuadros de bronquiolitis o cuadros de neumonía. Entonces, específicamente, palivizumab lo que hace es pegarse ahí donde se encuentra la proteína F, que es la que se encarga de penetrar a las células e infectarlas. Y en ese momento se bloquea ese proceso y evitamos que el virus esté replicándose sobre las células del epitelio, causando el daño que ya conocemos. Entonces, en concreto, reduce la actividad viral, inhibe la transmisión de célula a célula y bloquea la fusión con células infectadas. En ese sentido, es muy interesante el utilizar el medicamento. ¿Cuál es la dosis óptima para mantener niveles o reducir o mantener niveles que permitan que el paciente tenga menor número de neumonías? Se estuvo estudiando y la dosis óptima son 15 miligramos kilo día, que van a mantener concentraciones séricas de 40 microgramos mililitro, y como se ha observado que tiene una vida media de 18 a 21 días, es por eso que se estableció el esquema mensual al menos por 5 dosis. Pero siempre está el problema, y yo no he escuchado sesión donde no pregunten por qué no se aplica, pues es el costo.
hasta donde yo me acuerdo, casi cada dosis cuesta 11,000 pesos, si es que no ocupa por su peso dos viales, entonces ya le subió, porque le vas a sacar un pedacito a la otra y la vas a tener que desechar, ya no se consumió 11,000 pesos, consumió 22,000 pesos. Entonces, en términos generales, lo que la gente que utiliza esto recomienda que si el niño tiene el diagnóstico de displasia broncopulmonar, pero tiene el antecedente de haber nacido extremadamente prematuro, menor de 28 semanas, está utilizando oxígeno de manera continua, no le hemos podido retirar del mismo, tiene una cardiopatía que no se ha podido operar o tiene hipertensión pulmonar, de todos los que existen, este sería el grupo más importante para aplicarles el anticuerpo. Y aquí viene la que pareciera la contradicción de que si el oxígeno me causó toxicidad, ¿por qué se lo vuelvo a dar? Bueno, pues porque el paciente una vez que ha egresado, necesitamos, como dijo Jesús, que esté estable, ya les dijo cómo se prepara el alta, que el paciente esté usando oxígeno solo por cánula, es decir, por sistemas de flujo bajo. Si un paciente no puede mantenerse con 2 litros, mejor ni moverle, porque tendríamos que pasarlo a un sistema Venturi que va a requerir 5 o 6 litros, y eso no es muy adecuado porque va a regresar en menos de una semana a hospitalización. Que no requiera un manejo de otra comorbilidad, y esto favorece el vínculo madre, padre, hijo. El paciente al estar en su domicilio, parece ser que ese ambiente favorece, y el hecho que lo puedan cargar y lo estén acariciando y hablando más constantemente, que lo que permite una visita hospitalaria, que estos niños mejoren más rápidamente. Esas son las condiciones que el paciente debe reunir, o las indicaciones por las cuales les ponemos oxígeno. De manera tradicional, a veces se pregunta uno cuánto debe saturar un paciente que tiene este problema de displasia broncopulmonar. Bueno, pues la Sociedad Británica de Tórax y la Sociedad de Australia y Nueva Zelanda se han puesto a estudiar esto durante mucho rato y han observado lo siguiente: en los pacientes prematuros solamente van a tolerar saturaciones abajo del 90% y no menos de 85 unos cuantos minutos después de nacer, no más, porque el paciente se va a empezar a deteriorar. Cuando el paciente llega a las 36 semanas de edad corregida, debemos mantenerlo entre 91 y 95%. ¿Por qué las 36 semanas de gestación, nos preguntamos, se tomó como el punto de corte para ahora la nueva definición? Porque esperamos que a partir de las 36 semanas de gestación, el paciente tuvo que alcanzar la madurez normal que hubiera tenido si no hubiera nacido prematuro. Y eso implica qué tanto de desarrollo pulmonar ya tiene para ver si va mejor o va peor. Entonces, el paciente ambulatorio debe mantener saturaciones del 93 al 95% hasta que iniciemos el proceso de retiro del oxígeno. Algo interesante que sí quisiera comentarles a ustedes es que el paciente que se dice, no, pues déjalo que sature el 80, 95%, no le pasa nada, 88 está bien. En sus primeros meses de vida existe un grupo de receptores específicos que se llaman cuerpos neuroepiteliales sobre el endotelio vascular del lecho pulmonar. Estos cuerpos neuroepiteliales son extremadamente sensibles a la hipoxemia y generan la liberación de cantidades importantes de calcio en el lecho vascular, lo cual va a llevar a la constricción de este lecho y por consecuencia acaban con hipertensión pulmonar, que es otra forma, por lo cual no los podemos manejar de manera adecuada. Entonces, como les decía, en las noches, cuando el familiar ya se durmió completamente en las madrugadas, pues ya nadie se da cuenta si está bien o no el paciente respirando, las puntas ya andan por acá arriba. Entonces es cuando más se desatura y es cuando el paciente tiene estos mecanismos que les acabo de explicar. Por lo tanto, como a muchos de ellos les llevan concentradores de oxígeno a las compañías, y si la luz se fue, tiene que tener como garantía un tanque que le ofrezca 20 horas de oxígeno portátil, si es que también se tiene que trasladar en el tráfico como el de la Ciudad de México. ¿Cómo lo vamos a ir retirando? La propuesta es la siguiente: primera consulta que tengan, ya después de la primera semana, pasa al mes, y si el paciente se mantiene estable y satura arriba de 90%, lo que podemos hacer es pensar en disminuir el 50% de la concentración de oxígeno que le estábamos administrando. Lo dejamos sentado durante 1 hora, le quitamos el oxígeno y después lo checamos 15 minutos. Si el paciente, como dijo Toledo, no se pone taquicárdico ni polipneico y sigue alerta, con buena coloración, es el momento de suspender oxígeno de día y dejárselo tal vez solo cuando se alimente, pero de día, todo el resto del día, es el momento de quitarlo y sigue con oxígeno nocturno. Al siguiente mes que el paciente viene y no se ha tenido que hospitalizar en absoluto y sigue muy estable, ganando peso,
vamos a pedirle al familiar que después de haber suspendido el oxígeno diurno y ya esté bajando las concentraciones durante la noche, que para eso la familiar, la mamá requiere comprar un oxímetro, y créanme que cada vez lo hacen más, sí los compran. Y lo van anotando, entonces le vamos a pedir que cuando ya llegó a 0. litros minuto de oxígeno, el paciente es el momento de que podemos pensar en ya retirarlo por completo, ¿de acuerdo? Porque cuando ha llegado este momento, podemos casi estar seguros que de aquí en adelante el funcionamiento respiratorio va a ser mucho mejor que el deterioro que sufra. Pero claro, hay que avisarle al familiar que cuando tenga una infección viral que le puede desencadenar un cuadro de obstrucción bronquial o una neumonía, será necesario reinstalarlo por algún tiempo. Diuréticos. Yo observo que los unidades de neonatología son fanáticos de las tiacidas y casi todos salen con hidroclorotiazida, no sé por qué, pero así lo manejan. Entonces, si uno lee un poquito de la farmacología de estos medicamentos, pudiera resultar un poco más tóxico que la espironolactona, pero realmente para casos agudos, yo sugeriría que mejor utilicen furosemide, porque en el paciente que tiene sobrecarga de volumen, y esa sobrecarga de volumen ya sobrepasó la capacitancia venosa y linfática y está en el servicio de urgencias por edema agudo de pulmón, a la primer dosis que ustedes le administren convencional de furosemide, antes del efecto diurético de que empiece a orinar el paciente, incrementó su capacitancia venosa y empieza a mejorar bastante rápido. Sin embargo, la tendencia actual es, una vez que estás estable, te voy a dejar el diurético cada 48 horas y en no más de 3 semanas te lo voy a retirar. Y casi para terminar, aquí es donde viene la parte donde yo les digo que necesitamos la ayuda del gastroenterólogo, neurólogo, rehabilitador, etcétera, y por supuesto del grupo de pediatría, porque si el paciente demostramos que está aspirando, tenemos que ponernos de acuerdo con gastroenterología si lo podemos manejar un tiempo con una sonda orogástrica para darle oportunidad a que el paciente madure y ese problema de mecánica resuelva, o si solamente es un reflujo que podemos tratarlo con medicamentos, y en ese mismo camino le seguimos dando al paciente pues todo lo que dijo Toledo, ¿no? Las vitaminas, elementos traza, no sobrepasar 165 mililitros de kilo día, y hierro y vitaminas conforme sea necesario. Pero no solo debemos quedarnos aquí, debemos compartirlo con el familiar, que tiene que aprender cómo preparar medicamentos, cómo lo va a reanimar si llega a tener una apnea, un paro, cómo tiene que saber manejar los dispositivos que proporcionan el oxígeno, y para esto el neumólogo que ustedes tengan en la zona donde vivan del país, les puedo garantizar que todos los neumólogos que egresan son certificados de manera estricta para que tengan la capacidad y las habilidades necesarias para apoyarlos, valorar, determinar qué hacer y regresarlos con el grupo de pediatría para que sigan siendo sus médicos tratantes ustedes. Le das un clic por favor a esto. Y ya para terminar prácticamente, muchos de los pacientes con estos problemas de displasia, más de uno me llega con inhaladores, del que ustedes quieran, broncodilatadores, pero el problema es que no le dijeron eso. All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? Bueno, pues parece de risa, pero algo semejante sucede con el paciente pediátrico que requiere. Le damos la siguiente, por favor. Rápido les comento esto. Cada medicamento que viene en una MDI pesa diferente y tiene concentración diferente. Si yo lo agarro de un cajón y no lo agito, si el medicamento es un esteroide, un broncodilatador, puede quedar más concentrado aquí o acá. Por eso hay que hacer homogénea la mezcla, número 1. 2, si yo meto el medicamento directo en la boca, le pongo un conito que agarran del agua, que no sé por qué es eso, la mascarilla que tienen ahí para reanimar al paciente y bueno, todo lo que se les ocurre, el paciente no va a recibir el medicamento y todo se impacta en orofaringe o aquí en la piel. Entonces requerimos una cámara espaciadora que garantice que este medicamento pueda llegar, saber que ese medicamento después de 2 meses tenga todavía producto, porque cuando le hacen así en su orejita, lo único que están escuchando o sintiendo en la mano es el propelente, pero ya